para todos. Soy Stephanie Rúa, comunicadora social y especialista en gerencia de mercadeo de la UTB, y me da mucho gusto presentarles nuestro 7º webinar de egresados, Alarma Organizacional, Estrategias de Comunicación Dentro y Fuera, que hace parte de la iniciativa de los egresados de comunicación social de la UTB, con el fin de abrir espacios de reflexión en temas de alto impacto para el gremio y la sociedad. Pero antes de dar inicio y presentar a nuestros panelistas, quiero agradecer al equipo de la Universidad Tecnológica de Bolívar por todo el apoyo que nos han brindado durante este proceso, empezando por Mercedes Posada, directora del programa de comunicación social, a Giovanna Mufdi, jefe de egresados, Ana María Saavedra, jefe del Centro de Educación Permanente, y a Carolina Cabrera, quien nos apoya en toda la parte técnica en el día de hoy. Mil gracias. Ahora, muy bien, tengo el placer de presentarles a dos grandes amigos y valiosos profesionales egresados de comunicación social de la UTB también. Ellos son Rosario Ariza, es comunicadora social y magíster en negocios internacionales e integración de la Universidad Tecnológica de Bolívar, y candidata a magíster en comunicación y cultura por la Universidad de Sevilla. En su experiencia laboral se destacan sus aportes en comunicaciones a la alta gerencia de empresas multinacionales de diferentes sectores como el turismo, el farmacéutico y consumo masivo. Bienvenida, Rochi. Hola, Steffi. Hola a todos. Muchas gracias. Gracias, Steffi, por esa introducción. Y pues qué rico estar aquí acompañándolos. Gracias también a nuestra universidad, a la UTB y a nuestro programa y pues también a nuestra oficina de egresados. Qué emoción de verdad hacer parte de esto. Muchas gracias. Súper. Y ahora les presento a Cristian Agudelo. Él es comunicador social, especialista en gestión gerencial, máster en patrimonio mundial y proyectos culturales para el desarrollo de la Universidad de Barcelona y la Universidad de Turín. Tiene 13 años de experiencia en comunicación organizacional, en estrategias internas y externas, y 7 años en gestión del cambio, en change management, orientado a la transformación cultural en las organizaciones. Bienvenido, Cristian. ¿Puedes activar tu micrófono, porfi? Creo que no te escuchamos. ¿Ahora? Ahora ¿Me escuchas? sí. Sí, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a Rosario y a todo el equipo técnico de la UTB que hizo posible que este webinar sea posible. Y bueno, gracias a todos los asistentes y vamos a conversar un poco de comunicación. Súper. Bueno, bienvenidos. Antes de comenzar, quiero destacar un punto muy importante, y es que esta conversación que vamos a tener durante este webinar hace parte de las experiencias personales de los panelistas y en ningún momento será la posición de las entidades de los que ellos hacen parte. También los invito a que vayan dejando sus preguntas en el chat de la plataforma para irlas incluyendo durante la conversación. ¿Están preparados? Adelante. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar desde el principio. Generalmente las crisis están asociadas a problemas o desestabilidad organizacional. Pero hoy basémonos en lo que dice la literatura, con un poco para estar todos en la misma sintonía. Si quieres, Rochi. Ok, bueno, empezando desde el tema un poco más teórico, ¿qué nos dicen pues todos estos estudios de comunicación en crisis? Básicamente que la crisis es una situación que se presenta frente al funcionamiento normal de una empresa, de una organización, de una corporación, como le quieran llamar. Y normalmente amenaza con alterar sus relaciones, su funcionamiento normal e incluso su existencia misma. Algo que me causa gracia particularmente es que la literatura dice como estas situaciones pueden ser naturales o provocadas, previsibles o súbitas, propias o ajenas, declaradas o latentes. Entonces uno dice, bueno, ¿y entonces qué es lo que tiene en común una crisis? Porque pues todas las características, ¿no? O sea, puede ser esto, puede ser aquello.
digamos que en lo que sí se está de acuerdo es que la crisis se caracteriza por ser una sorpresa, por tomar por sorpresa a la compañía, por ofrecer un periodo muy corto de tiempo para la toma de decisiones y por afectar totalmente el desempeño y el desarrollo normal de las actividades de la empresa. Amenaza sus bases, sus valores, lo que la empresa es, lo que la empresa representa. Entonces creo que eso sí podemos decir que es una crisis. Otra característica súper importante es que normalmente va acompañada de un escrutinio pues grandísimo por parte de medios de comunicación y organizaciones gubernamentales. Entonces pues eso también implica que se tengan que dar respuestas muy prontamente, ¿no? Y por supuesto la característica principal, que es pues que cada crisis es única. No va a haber una crisis repetida, no va a haber una fórmula mágica para solucionar una crisis igual que otra. Básicamente creo que pues eso es más o menos a grandes rasgos lo que nos dicen los teóricos. Claro. Cristian, desde tu punto de vista, ¿qué es una crisis para que todos estemos alineados en ese término? Bueno, las crisis son las principales fuentes de desconfianza y de desalineación en las organizaciones. Cuando existe un problema que se sale de las manos y que de pronto las empresas les cuesta un poco manejar, es cuando la comunicación se hace más necesaria. La comunicación se convierte en el brazo entonces de los líderes para poder vencer todos los riesgos asociados a una crisis. Entonces, el objetivo de las comunicaciones en general es generar confianza y alineación para romper esa desconfianza y desalineación que genera una crisis. Claro, ustedes hablaban de, digamos, es sorpresivo, afecta el desempeño, ¿sí? Es una desestabilización digamos, de lo que se planea. Y justamente voy a la siguiente pregunta. Evidentemente, esto afecta la reputación interna y externa de la organización. Y generalmente nosotros cuando planeamos no incluimos el proceso de crisis en la planeación. Entonces, ¿cómo hacemos para identificar una crisis? Y en el caso de que nosotros lo hayamos identificado, ¿qué debemos hacer para que no tambalee eso que ya nosotros habíamos planeado previamente? Bueno, pues, ¿cómo se identifica la crisis? Creo que hace parte también de la definición, o sea, es un acontecimiento que llega de repente, que afecta de manera negativa a la empresa, que llama la atención de los públicos y que afecta pues ese desarrollo normal de actividades, ¿no? Entonces, pues así la identificamos. La idea, y claramente ese es como el sueño, pues, estar preparados para la crisis. Y en eso entra mucho el manual de riesgos. Entonces, el manual de riesgos, tener también el mapa de públicos definido, ver qué nos puede pasar, a qué públicos puede afectar, qué públicos pueden estar interesados en eso me parece que es básico y eso hay que tenerlo. Normalmente, efectivamente, como tú lo dices, Estefi, no se planea que a la empresa le ocurra una crisis y claramente no hay un retorno a la inversión muy claro. Entonces, no es algo a lo que las empresas estén abiertas, pues de manera muy clara a hacer. Digamos, un gerente no sube pensando, bueno, vamos a ver porque nos puede pasar todo esto, entonces mejor ser precavido, ¿no? Entonces, es difícil y es complicado el hecho de decirle a la dirección de una empresa, venga, hay que invertir en esto, vale la pena y se van a prever riesgos. Pero definitivamente es algo que se debe hacer y ayuda mucho a estar preparados en el momento en que ya se desate como tal una crisis. Súper. Cris. Pienso que la mayoría de problemáticas que afectan a una organización, uno cree que siempre pueden ser factores internos, pero también hay factores externos como la situación de salud, en este caso el COVID, podría ser una situación económica general,
de un sector específico, o podría ser un incidente, algo que se nos sale de las manos, que nos rodea y que bordea todo el entorno empresarial. Cuando las empresas no se preparan o piensan que solo los factores internos son los que se convierten en riesgos y que están mapeados, es cuando más riesgos se pueden correr. Entonces hay que identificar una crisis desde la raíz. Entonces, todos los comunicadores que de pronto están conectados a esta hora, la primera tarea que va a quedar es ver un mapa de riesgos. ¿Qué podría pasar si? Entonces, con todo el equipo multidisciplinar de la empresa, ver, bueno, vamos a ver factores internos que se pueden convertir en una crisis en nuestra organización. Y a veces ni siquiera de pronto podemos ver que un comentario o un rumor pueden convertirse en una crisis, porque ahora con la forma y la velocidad con la que se está pasando la información de un oído a otro en las distintas redes sociales, pueden convertir un pequeño problema que a veces ni siquiera existe en una crisis. Entonces hay que estar muy preparados para eso, no solo para los temas que se pueden dar internamente, sino los que pueden venir de factores externos. En esa misma línea, aquí agrego otra cosita, en esa misma línea que dice Cris, que hay que estar pendientes de todo, creo que también gran parte de la prevención de la crisis es el ser de la empresa y la base de la empresa. Es decir, nosotros como comunicadores somos un área de apoyo normalmente en las empresas, a menos de que seamos una consultoría, ¿no? Pero normalmente nosotros no generamos ingresos, no generamos revenue para la empresa. Entonces, lo que podemos hacer es, como su nombre lo dice, apoyar. ¿Y cómo apoyamos? Mostrando lo que la empresa es. Nosotros no podemos llegar a inventarnos un montón de cosas y decir y prometer y hacer. No. El comunicador transmite y trata de generar puentes con los públicos sobre lo que la empresa es. Entonces, en un momento de crisis, la empresa, de hecho, si está segura de la calidad de su producto, de su servicio, si está segura de sus valores, si está segura de sus actuaciones, eso ayuda muchísimo. Entonces, claro, la prevención más clara que puede haber es hacer las cosas bien. Sí, aquí hay una, digamos, como una pregunta a propósito de lo que decía Cristian de las redes sociales, que creo que a todos los comunicadores o que somos jefes, directores o que pertenecemos a un equipo de comunicación, nos ha llegado una queja, un reclamo o algo que ha desatado por las redes sociales una crisis interna, ¿no? Entonces, ¿de qué manera? Entonces voy a tomar la pregunta de uno de nuestros asistentes, se llama Alfredo Martínez, que dice, ¿de qué manera el uso de las redes sociales hoy en día impactan negativamente a las organizaciones actualmente en comparación de hace 20 años atrás? Bueno, mi tema en la empresa en la que he trabajado en los últimos 7 años tiene que ver con comunicaciones internas y con gestión de cambio. Yo podría decirte que el impacto principal que podría tener un tema del uso de las redes sociales externas que impacte negativamente a la organización puede ser precisamente en algún momento en que se genere desconfianza y desalineación de las personas que están adentro. Es decir, si tú estás trabajando y toda la empresa está trabajando bien y hay un rumor externo que de pronto pueda afectar la psiquis de los trabajadores o la forma como ellos ven a su propia empresa, eso es el mayor impacto. Entonces, tratar también de identificar, de responder a tiempo, de ser sinceros, de trabajar en línea con todos los directivos de la empresa, conocerla muy bien, conocer también a las personas, hace que ese impacto sea menor para poder tratar una crisis de este tipo que se te salga de las manos porque se trata de un comentario externo o una forma. Ahora, te digo que él dice que en comparación de hace 20 años, pues que las redes incluso hace un año no eran las mismas que son hoy. Van cambiando y tienen un impacto cada vez más grande. Yo cada vez veo que de pronto los grupos de información en las distintas redes se hacen más grandes, que incluso alguna red social de diversión como TikTok se puede convertir en una fuente de información que puede generar incluso rumores o información veraz, porque por qué no decir que también tienen algunas cosas positivas. Entonces,
ese es el impacto, que la gente pueda desconfiar dentro de la organización y desalinearse. Eso es, en términos generales, para un público interno. A nivel externo, yo creo que el impacto es claro y es grandísimo, ¿no? Digamos, hace 20 años, de hecho, una de las cosas que aprendemos de uno de los casos más conocidos de manejo de crisis, que es el caso de Johnson Johnson con Tylenol, es que la empresa siempre se entera de últimas que hay una crisis. O sea, ellos en ese caso se enteraron por los medios. Entonces, creo que eso se puede replicar ahora en las redes sociales y magnificado, ¿no? O sea, ya no es solamente estar pendiente de medios oficiales, sino también de qué dice la gente. Y lo vemos porque, por ejemplo, la gente le pasa algo a una empresa y no pone una PQRS, o sea, no dice a la empresa como, qué pena, tienen buzón de sugerencias, no. La gente sale corriendo a Facebook, a Instagram, postea foto, me entregaron esto, viene en mal estado, hashtag qué horror, no sé qué hashtag se usa, pero bueno. Entonces, ese impacto es grandísimo y Y es llegamos inmediato a la además. misma conclusión. ¿Cómo? Y es inmediato además. Es inmediato. Y además se puede convertir en una bola de nieve, porque una persona postea y entonces el otro es el colmo, los derechos del consumidor, entonces repostea y el otro vuelve y repostea y de repente todo el mundo se enteró de algo que, bueno. Entonces, sí, hay que estar en constante monitoreo de las redes sociales, así como de los medios, ¿no? Pero digamos que a diferencia de hace 20 años, eso sí ha sido un cambio grandísimo para las comunicaciones corporativas. La empresa, si bien debe tener una participación en las redes, porque pues es donde está la gente, también debe estar muy, muy cautelosa y muy vigilante de lo que se dice en redes para poder responder a tiempo. Claro, ahí yo creo que vamos a conectar una cosa muy importante, digamos, de este tema, y es la construcción del manual de crisis. Como organización o como persona responsable de las comunicaciones, ¿cuáles son los pasos que yo debería seguir para prevenir una crisis o para armar ese manual de crisis, para construir ese manual y tratar de evitar todos esos inconvenientes? Como decíamos al principio, nosotros generalmente cuando planeamos, no planeamos para la crisis, planeamos para lo que está bien, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo construimos? ¿Cuál es el primer paso que yo debo seguir? Y así sucesivamente hasta llegar al momento de la solución, ¿no? O del buen término. Bueno, creo que el primer paso, y eso también lo dije un poco en la respuesta anterior, es monitoreo. Monitoreo constante, ver las situaciones que pasan. Ahora, en esa construcción del manual de crisis, creo que lo primero es precisamente en ese monitoreo revisar qué riesgos, a qué riesgos está expuesta la compañía, qué nos puede pasar, qué públicos se pueden ver afectados, para poder diseñar, digamos, obviamente no va a haber un mensaje predeterminado, pues, dada una crisis, pero sí definir, digamos, una línea de los mensajes de cómo nos vamos a dirigir a cada público, ir formando relaciones con esos públicos. Hay empresas que son pues muy cautelosas en ese sentido, digamos, el secreto empresarial existe, la confidencialidad existe, pero hay que, como comunicadores, tenemos ese reto y hay que, de todas maneras, formar relaciones con los distintos públicos para que en el caso de una crisis, hombre, ya nos conozcan, ya sepan cómo actuamos, qué hacemos, ya sepamos además a quién contactar. Entonces, ese tema del mapa de públicos es importantísimo. Luego, el tema de conformar un comité de crisis que incluya gente de distintas áreas de la compañía es vital. A veces pensamos que no, el gerente lo sabe todo, o de comunicadores pues tenemos que comunicar. Entonces contemos pues todo lo que nos enteramos. No, hay que conformar un comité de gente de todas las áreas, de la operación o industrial, dependiendo del caso de la empresa, de mercadeo, de ventas, comercial, cómo les está afectando, recursos humanos, y en eso pues Cris me imagino que ahorita va a ahondar un poquito más, pero sí deben estar incluidas todas las partes de la empresa, porque en realidad toda la empresa se ve afectada, y debemos tener en cuenta todos esos puntos de vista. Y luego, me estoy extendiendo como mucho, perdón, pero bueno, finalmente, algo que sí me parece clave es el tema de preparación de un vocero. Y un vocero no necesariamente debe ser uno,
pueden ser varios dependiendo de ese mapa de públicos que digamos. Y no necesariamente debe ser el gerente de la compañía. Puede serlo, claro, es la persona que maneja toda la información de la empresa, ¿no? Pero muchas veces automáticamente pensamos que es esa persona cuando puede haber otra persona en la organización que tiene habilidades más de conectar y de transmitir información. Entonces, escoger el vocero, preparar el vocero para esos momentos y ya también en la parte interna, Cris me imagino que hablará un poquito también de preparar a la gente para, pues, para esos momentos y también que no haya filtraciones de información al exterior, ¿no? Sí, importante primero definir las políticas internas de comunicación. Entonces, en las políticas queda definido quiénes son los que pueden hablar por la empresa en caso de que algo pase. Cuando se tenga definidos, pues se empieza a tener una serie de reuniones con ellos para definir un flujograma o un orden en el cual empiecen a trabajar los equipos. Y ahí es cuando se define, por ejemplo, en caso de que no esté el presidente preparado o presente porque también hizo parte del problema, de pronto le afectó, no va a estar quién va a hablar en el orden siguiente. Entonces es cuando se define cuál es ese flujograma y ese orden en el cual los voceros podrían participar, ya se empieza a construir ese plan, se construye, digamos, los distintos mm, cuestionarios de preguntas y respuestas, se da a conocer a los mismos voceros, se analizan los posibles impactos, se lleva el plan a un papel, se prepara a ellos para de pronto, se hace como una especie de fogueo para ver cómo responderían en caso de tal. Lo ideal es no esperar a que la crisis llegue. O sea, lo primero que se debe construir es ese plan. ¿En qué pasaría si? Así como cuando tú en una construcción defines cuáles son las salidas de emergencia, cuáles son los extintores, lo mismo pasa con la comunicación. Entonces, ahí definir los mensajes clave, eh, siempre estar en, en conexión con las áreas de la empresa que puedan ayudarte a unas argumentaciones de los posibles casos. Entonces, por ejemplo, si tiene que ver con un tema de ingeniería, estar muy de la mano con los ingenieros y saber, bueno, en caso de que se presente un problema de ingeniería, ¿qué podríamos hacer? En caso de que se represente un tema legal, entonces dirigirnos a los abogados. Siempre conocer muy bien cómo funciona tu empresa es muy importante. Los comunicadores somos los principales que debemos saber qué hace cada persona de la empresa para saber cómo resolver de manera inmediata cualquier duda y cualquier crisis. Aquí me surgió una duda con respecto a que no hay que esperar que llegue la crisis, pero cuando llega, ¿sí? Que es un caos, todo se vuelve un caos, y si no tenemos el plan de crisis, entonces empieza, digamos, el caos interno para poder resolver digamos, como ese problema que se ha creado. Entonces, esto puede parecer obvio, esta pregunta, pero no lo es tanto. Para nuestros asistentes, ¿cuáles son los daños colaterales de no tener de crisis? Es decir, ¿cuáles son esas repercusiones? Porque generalmente la gente, digamos, sabe, conoce la empresa y puede resolverlo fácilmente, entre comillas. Pero si no se resuelve, ¿cuáles son esos daños colaterales que puede llegar a tener una empresa si eventualmente eso no se maneja como debería? A nivel interno, nuevamente, se genera desconfianza y desalineación. La gente empieza a desconfiar de lo que está ocurriendo en la empresa, la gente empieza a desalinearse, a pensar, bueno, ¿qué hago? En cambio, si no estás preparado para una crisis y no estábamos preparados para una pandemia, fuimos viendo cómo de pronto iba ocurriendo en otros países, pero pensábamos que no iba a llegar hasta acá y es el ejemplo de lo que nos pasó porque empezó como en Europa y en Asia todos los temas de la enfermedad y llegan acá y no estábamos preparados, pero fue cuando mucho más sensibilidad a lo que podía pasar era cuando debíamos tener todos los profesionales. Entonces fue cuando se comienza en las empresas a preparar y a hablar. Miren, esto podría pasar, ¿qué hacemos? Revisemos nuestro manual de crisis, ¿qué pasaría? Y en general,
En caso de que no lo tengas, pues te puedes remitir a consultores, empresas consultoras que lo tienen. Traten de buscar ayuda, no traten de buscarlo en Google porque no lo van a encontrar. Eso no es algo que se corta y pega, eso es algo que se prepara de acuerdo a cada empresa. No es la misma necesidad de resolver una crisis de una empresa de lácteos que una empresa del sector de licores o una empresa del sector petroquímico. Entonces es muy de mucha sensibilidad, de mucha agilidad y de estar dispuestos, entonces ahí sí, un poquito a trasnocharse porque es probable que previniendo las crisis toque estudiar un poquito más de muchos temas. Entonces, ya ahí sí, Rochi, que también debe tener algo de experiencia en crisis. No, pues daños colaterales, los daños que pueden impactar en una crisis van desde la afectación de la continuidad del negocio hasta la afectación de todo un sector mismo. O sea, creo que lo vimos el año pasado, creo que para esta época más o menos. De hecho, en el sector lácteo, como mencionaba Chris, hubo una demanda por bajos niveles de grasa en la leche en algunas empresas y vimos cómo de repente se vio afectado todo el sector, ¿no? La gente empezó como, bueno, pero es que en Colombia no tomamos leche, tomamos agua. Entonces, se empiezan esos rumores y aún así hay empresas que sobresalen, ¿no? Que aprovechan y que toman ese público. Entonces, la desconfianza del público, como dice Chris, tanto interno como externo, es, digamos, la principal afectación, ¿no? Pero si se toma eso, se puede volver una ventaja competitiva. En ese caso, en el caso del año pasado, de hecho, todos lo vimos, me parece, debimos haberlo visto, que Alpina tomó la situación y de repente empezó a sacar páginas completas en periódicos, vallas, con el tema de leche que sí es leche. Entonces, tratando como de desprenderse un poquito de ese rumor sectorial. Y creo que ahí podemos ver, digamos, en todos los niveles los daños que puede hacer la crisis, tanto a una empresa en particular como a un sector o toda una unidad de negocio. Claro, y eso es muy, muy importante. De hecho, ¿cuáles son los aciertos y los errores más comunes en el manejo de una crisis reputacional? Dale, Cris. Sí, bueno, entre los errores más comunes, había tenido pues la oportunidad de haber tomado nota de algunas que, que tenía como presentes y eran pues que los líderes nieguen la realidad o que de pronto, caso Donald Trump, negando que existe un problema o que existe algo que está pasando cuando realmente se está pasando, tratar de disminuir esa gravedad con otras cosas que pasen alternamente, mostrarse mejor que otras empresas o individuos, anunciar algo sin evidenciar que se va a cumplir o que se puede cumplir, prometer cosas, echarle las culpas a alguien o a una situación específica o quedarse callados por mucho tiempo. Esos son principales errores. Cosas buenas por hacer, también hay muchas y muchos aciertos, pues trabajar en equipo, enviar un mensaje siempre constante a las personas dentro de la organización, porque cuando tú abrazas a toda la gente que trabaja contigo, es mucho más fácil vencer cualquier crisis que venga de afuera. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es hablar directamente con las personas que trabajan contigo, explicarles qué está pasando y hacer como un cerco que pueda proteger a la organización. Hay que ser coherentes, hay que trabajar en las soluciones, más que en echarle las culpas a algo. Hay que escuchar a las personas, porque otros de pronto pueden estar diciendo eso, no dejarlos hablar solos, porque eso es lo que puede y vuelve el tema de las redes sociales a que el rumor se entonces empiece a convertir en mitos y pues incluir a las personas, pensando siempre en equidad y hablando en equidad, incluyendo mensajes para que las personas se puedan comprometer a que juntos resolvamos cualquier crisis. Totalmente de acuerdo, sí a todo lo que dijo Cristian, pero bueno, además, sí hay algo que me parece muy importante y que de hecho he visto en mi carrera y es que muchas veces los comunicadores pasa algo y creemos que debemos responder inmediatamente y sí, debemos responder de manera rápida, pero a veces pecamos por no verificar.
O sea, por tratar como de responder y decir, no, pero es que la empresa está buena, hizo esto. Entonces, me parece que eso es importantísimo. Tomarse el momento, aunque pareciera que no lo hubiera, de revisar la información, de verificar. Como dijo Cristian, no hacer promesas, que no se puedan cumplir. Siempre ver la manera en que la empresa puede solucionar, no echarle la culpa a otro, claro. La empresa debe verificar si efectivamente fue un error de la empresa, un error propio, y aceptarlo. Ahora, en esto hay que tener muchísimo cuidado porque además los comunicadores somos amantes de la transparencia, pero sí se debe verificar con un abogado. O sea, legalmente todo lo que nosotros digamos o público tiene una repercusión. Entonces, eso debe ser verificado, todo lo que nosotros vamos a decir, ir, revisarlo con las distintas áreas, con el comité de crisis. Si no lo hay, bueno, en el momento, mirar a ver, como dijo Cristian, quién de cada área sabe tal cosa. Venga, mijo, ayúdenos, colabore, tenemos que resolver esto. Entonces, eso es importantísimo. Y otra cosa que me parece un win en el manejo de la crisis es generar líneas de comunicación, de diálogo con los distintos públicos. A lo mejor la empresa normalmente pues ya tiene unas líneas establecidas a las que, digamos, el consumidor final o mismo los distribuidores se pueden comunicar. Pero en un momento de crisis, normalmente hay que dirigirse a un tema específico. Entonces, generar esos espacios en los que puede haber una conversación, ¿no? Sí, yo creo que aquí no podemos obviar el tema del COVID, ¿no? Porque prácticamente la pandemia nos introdujo a unos cambios y a una crisis en todos los sectores. O sea, todos estamos involucrados, todos tuvimos que cambiar o adaptarnos. Y allí ingreso con una palabra de una pregunta de Karen Porto que dice, ¿cuáles son los principales retos para las comunicaciones post pandemia? Todavía no hemos salido de la pandemia, ¿no? Pero lo que viene y lo que ha sido de la pandemia, ¿qué opinan ustedes? Bueno, un saludo a todos los que nos hacen preguntas. Los animo a que sigan preguntando porque esto está bueno. Entonces, para mí, lo principal es crear un ambiente productivo y mantenerlo en la empresa. ¿Por qué? Porque uno de los retos de la empresa es la continuidad de su negocio. Si una empresa se quiebra, no puede seguir ni los trabajadores, ni el comunicador, ni nadie. Entonces, nosotros tenemos que garantizar que el negocio va a continuar. Entonces, mantener un ambiente productivo eh, después de que queda un residuo de miedo en las personas, de volver o de no volver, o de qué va a pasar, o de esos extremos en los cuales la gente está muy segura de que no va a volver a pasar una pandemia, siempre es un tema en el cual nos movemos los comunicadores. Que la gente no esté, exacto, que la gente no se confíe demasiado a que al volver todo no pueda volver al problema, o que tengan demasiado miedo, porque no es la idea. La idea es que sigamos teniendo un ambiente productivo. Ese es el principal reto para mí. Que desde la comunicación se pueda mantener ese equilibrio. Sí, indudablemente yo creo que efectivamente la continuidad del negocio es el reto para toda la empresa como tal, y para los comunicadores es ese apoyo para disminuir la incertidumbre en todos los públicos, ¿no? Mantener ese contacto con con las distintas audiencias y específicamente post pandemia. De hecho, pues ahora muchas empresas están trabajando en un manual, ya no manual de crisis, sino manual de retorno, ¿no? Entonces, empezar a trabajar en eso, ver cómo se va a compartir con los distintos públicos, ver cómo los distintos públicos pueden también apoyar esa construcción de ese manual. Entonces, indudablemente sí, como lo dijo Chris, el reto es la continuidad del negocio y la disminución de la incertidumbre. Claro. Aquí voy a incluir otra pregunta de nuestros asistentes y es de Osvaldo Puello, compañero nuestro, que dice, ¿qué sugieren para mejorar la reputación post pandemia de empresas como de juegos de azar? Cuando ahora salen a buscar a los clientes
que asistan a los casinos. ¿Qué opinan ustedes? Sí. Bueno, un saludo a Osvaldo, a quien conozco, un egresado ejemplar. Conozco del trabajo que hacen los casinos. Los sectores de entretenimiento pues tienen muchos retos, así como tienen un Movistar Arena o un escenario donde se van a presentar espectáculos porque el distanciamiento social es importante. Lo que hay que ver es cómo dar el salto a las tecnologías. O sea, que la gente de pronto no tenga que ir directamente al casino, o si queremos que vayan, pues que cumplan unos lineamientos de seguridad, hacer un momento de seguridad antes de ingresar, que se sienta la gente segura. Y fíjense cómo de pronto los hoteles lo han hecho y han comunicado muchísimo la forma en que te vamos a atender, y hacen un video donde hacen el recorrido siguiendo todas las imágenes de cada rincón. Esa es una manera. Tuve la oportunidad, Osvaldo, de conocer a una persona recientemente que trabaja en temas de casinos virtuales, y dice que no han sido afectados, que al contrario, como la gente está más tiempo en la casa, pues tiene mucho más tiempo de jugar. Entonces, pues tratar de dar un poco el salto. En caso de que la tecnología sean reacios los directivos o eso, pues que lo piensen. Hay que convencerlos, hay que analizar, hay que ver otros casos, porque la nueva normalidad nos exige que nos arriesguemos a que las cosas cambien un poquito, que no tengamos unos casinos llenos de gente. De pronto sí, que sigan los lineamientos, que exista toda la limpieza de las máquinas. Todo eso es muy, muy importante. Osvaldo, creo que un punto importante de tu pregunta es que dices que sin que el cliente sienta que estamos interesados, ¿no? Y creo que eso es un riesgo no solamente del momento, sino un riesgo que está siempre. Siempre tenemos que tener cuidado de no saturar a la gente con nuestras comunicaciones. Entonces, ¿qué me parece que se puede hacer? En ese caso, la transparencia. La transparencia, como dice Cris, mostrarles todos los protocolos que tienen montados, incluso no sé si para el sector de juegos de azar, para el sector de entretenimiento, sé que para el sector hotelero, que es el mismo ejemplo que puso Cris, ya hay certificaciones. Entonces hay hoteles que dicen, venga, estamos certificados por Buró Veritas, nuestro protocolo es seguro, todos nuestros espacios están seguros para usted. Entonces buscar de pronto algún apoyo en ONGs, en entidades incluso gubernamentales que puedan apoyar como garantizando que hay una seguridad para el regreso. Claro. Entonces, seguimos con las preguntas del público. Una de María Romero que es muy, muy importante, y es: ¿cuáles son las competencias y habilidades clave que debe tener el gestor de crisis en las empresas? Esto es fundamental, porque de eso depende del éxito o el, digamos, o el fracaso, pues digamos, como de cómo se afronte la crisis. ¿No? Sí. Bueno, yo creo que una habilidad, pues una competencia blanda, primordial, casi que vital en el manejo de crisis es mantener la calma. Y va a sonar súper redundante, pero para eso tengo un ejemplo. Me acuerdo que en alguna de las empresas en las que trabajaba, una vez pasó algo y yo llegué donde el gerente corriendo, o sea, estaba acelerada, yo era como, pasó tal cosa. Y el hombre me levanta la mirada y me dice como, ok, tranquila, ¿y qué pasa? Usted sabe que en las empresas incluso también puede morir gente. Entonces, tranquila, sentémonos, veamos qué pasa. Claro, este señor que les digo, este gerente, pues era un señor mayor que había sido gerente de empresas similares en Argentina, en Egipto, hasta en el Tíbet. O sea, el hombre, quién sabe qué cosas no habrá visto en la vida. Y yo toda, mejor dicho, súper acelerada, súper preocupada. Entonces, eso me enseñó muchísimo. Y es súper trillado, pues todo el mundo dice, claro, hay que mantener la calma, pero en la práctica llegar a desarrollar esa habilidad, ese pausa, respiro, miro qué está pasando para poder actuar sobre eso, es importantísimo. Y de hecho, ahora cada vez que me pasa algo, soy como, aquí también podría morirse alguien, o sea, venga. Y hay empresas en las que la crisis incluso incluye
la muerte de alguien. Entonces, sí es importante tener esa tranquilidad para poder responder apropiadamente. Ok. De las competencias que yo he notado que debemos tener es la adaptabilidad y resiliencia. Lo mismo que la calma, pues volver al punto medio en el cual uno esté tranquilo para poder comunicar. También creo que debemos trabajar un poco en el ego, porque aquí no somos nosotros como comunicadores los que vamos a lucirnos, sino que se va a lucir es lo que vamos a decir. O sea, no se va a lucir ni siquiera el gerente, es lo que vamos a decir que tiene que ser tan impecable que no debe decir de más o de menos. Debemos estar preparados un poquito más con temas éticos. Yo pienso que también tenemos que saber eh, hasta qué punto yo voy a arriesgar mi punto de vista por decir algo con lo que no estoy de acuerdo o algo así. Ahí viene un tema muy importante, esa competencia de pronto de moral, digamos. Capacidad de observación, de ver qué están haciendo otras o qué harían otros en ese momento o en un momento dado. Y un liderazgo, yo creo que también el liderazgo se puede enseñar. Si en las universidades de pronto un estudiante ve que hay un estudiante que es más como que está metido en todo o que alza la mano más o que está mucho más curioso, pues préstenle más atención. O sea, yo pienso que acompáñenlo. Obviamente ese es un tipo de liderazgo que se puede, digamos, alinear bien para que pueda ser un líder y que pueda también, sin miedo de pronto por tener un cargo de coordinación o un cargo de auxiliar de comunicaciones, poder estar de la mano de los gerentes. Esa es una gestión de acompañamiento que es muy de lado a lado, entonces es como que tener carácter, tener ese liderazgo que pueda impulsar desde lo que haces. Claro. Aquí hay una pregunta que de hecho, aprovechando pues digamos como esas competencias y esas habilidades y lo que ustedes decían, eh, la reputación de una empresa también afecta la reputación personal, ¿sí? O sea, la crisis que generalmente se crea en una empresa externa o interna también afecta la reputación personal. ¿Cómo manejar eso? ¿Sí? Digamos, porque a veces tú dices, de acuerdo a cómo yo me comporte afuera o adentro de la empresa, asimismo va a repercutir en lo que la gente piense de mí porque yo trabajo en esa empresa. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo debe comportarse una persona o cómo debería sentirse o cuáles son las, digamos, como esos factores que la persona debe tener en cuenta para desligar esa crisis o si se puede desligar, porque a veces en muchas ocasiones no se puede, porque personas se identifican con esa empresa, ¿sí? Lo mismo pasa con los trabajadores. Les puede golpear, puede hacer que su ego se vea golpeado, una crisis de una empresa. Pueden tildar no sé, de negligentes en caso de que solo exista un incidente en el cual se vea lesionado un trabajador y puede hacer esa negligencia de pronto de un área de cuidado de ingeniería, hacer que todo el resto de la empresa se vea golpeada. Entonces, es simplemente por eso hay que estar bien informados, hay que estar tranquilos, que nada te turbe, como dicen, dejar que la información sea veraz, simplemente tú sabes que tú estás haciendo bien tu trabajo, entonces no te dejes maltratar por la información que viene de afuera. Yo creo que precisamente eso es, regresando un poco a los efectos colaterales, eso es algo que impacta muchísimo sobre el manejo de crisis. Eh, ¿Cómo nos impacta a nosotros como parte de una organización eh, las actitudes y las actividades que desarrolla dicha organización? Y regreso un poquito nosotros como comunicadores, comunicamos, no podemos hacer por la empresa. Entonces lo principal es que la empresa sea que la empresa esté confiada de sus procesos, de sus productos, eh, productos o servicios claramente, eh, y precisamente que el público interno
lo conozca, que los empleados también sepan qué pasó. Si pasó una crisis, bueno, listo, se descubrió tal cosa. Debemos estar enterados como empleados para poder dar de pronto, no una respuesta externa, digamos, a medios, y en ese sentido sí hay que ser muy cautelosos, pero sí una respuesta como personal, digamos, cuando uno le dice, y me ha pasado, ¿no? Es como, ¿dónde trabajas? Y uno, no, en tal empresa, ay, esos no fueron los que les pasó no sé qué cosa, y uno tiene como el impulso de hacer, sí, pero no, hay que saber, sí, 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 eso, Sí, el rezago, el uno es rezago, como, el rezago de esa recordación que tienen las personas de esa crisis, ¿no? claro. No, y me pasó, estaba en un tour en plena lancha y el señor como, ay, ¿ustedes qué hacen y qué trabajan? Y yo, eh, sí, pero después me di cuenta como, no, mira, en verdad, eh, las cosas pasan, ninguna empresa está libre, está exenta de tener una crisis, y lo que mejor se puede hacer es saber afrontarlas. Entonces, si uno está confiado de la empresa en donde trabaja, si uno sabe que la empresa se esfuerza por mantener ciertos protocolos, por hacer las cosas bien, no debe dar esa vergüenza, pues, y, y lo importante siempre, y eso hace parte también del proceso de selección y de la previsión, es que uno se identifique con los valores de la empresa, que uno sepa en dónde trabaja y por qué está trabajando. Después de eso, ya uno enfrenta, pues, personalmente, casi que lo que sea, ¿no? Y eso es algo que también se trabaja desde la comunicación, digamos una cohesión moral, saber qué estamos trabajando, qué hace mi empresa, que podría eh, pensar yo que me vaya a dañar eh, mi propia moral. Entonces, una cohesión moral se trabaja desde la cultura organizacional. Claro, claro, es muy, muy importante. ¿Qué prácticas, qué opinan ustedes? ¿Qué prácticas permiten superar las crisis con mayor facilidad? Hola. En el Sí, caso Cris. y podría decir que porque lo he vivido más este año, las crisis las podemos superar mucho más fácil aclarando eh, las expectativas, creando el ambiente productivo también, o sea, que la gente sepa que desde la casa, por ejemplo, se puede trabajar bien, ¿por qué no? Romper esos paradigmas en los cuales nosotros podríamos empezar a construir y a seguir siendo productivos para la continuidad del negocio. Monitorear mucho. Qué pasaba ayer, que hoy no está pasando y qué podría pasar mañana. Entonces, ser también como un horóscopo que sepa más o menos qué es lo que viene. ¿Qué pasa si en Cartagena llega a pasar una crisis económica? ¿Cómo afectaría o cómo afectaría el precio del dólar? Ya, o sea, también, o sea, no quiere decir que eso lo vayan a pensar solamente los de área de resultados financieros o de la gerencia. También que todos aporten desde los roles en los comités, y el comité de crisis es muy importante, o el comité de comunicaciones, ver cuáles son las diferencias. Trabajar mucho con los testimonios internos, hacer que la gente se conozca entre sí, conectar a las personas, explicar bien cómo funciona la empresa, cómo funcionaba y cómo podría funcionar, ojalá ya con las decisiones tomadas, asegurar formas de comunicación entre los equipos siempre, eso evita o sea, que la crisis de pronto se convierta en más sólida, verificar la tecnología disponible, buscar nuevas formas de comunicarse, eh, promover interacciones tal cual se harían en un momento de normalidad. Entonces, de pronto, si ahora el tema es el distanciamiento físico, ¿cómo podríamos tratar de que nuestras reuniones sean como eran antes? O ver cómo pueden ser incluso mejores que antes, porque es posible. No perder como esa confianza en que todo podría hacerse mejor, porque es que solamente es cuestión de pensar y de co-crear. Entonces, buscar esos espacios donde la gente ponga esas ideas con mucha creatividad social y cercanía. Siempre la cercanía ayuda a superar las crisis. Claro, Rochi. Eh, de nuevo, sí a todo. Mentira. No, sí, efectivamente, como lo dijo Chris, eh, importantísimo es generar canales de comunicación. Creo que parte clave
es estar constantemente vigilando nuestro contexto, vigilando qué está pasando, qué está diciendo la gente, para poder estar pues al tanto de la situación. Reunir a ese comité de crisis, preparar al vocero, no solamente en la preparación previa que habíamos hablado, sino también la preparación del momento, que el vocero tenga toda la información, así no sea necesario que divulgue toda la información, pero que la tenga y para que pueda entender todo el contexto, ¿no? Y para eso, claramente creo que lo primordial es revisar qué pasó, tener las respuestas, investigar internamente qué ha pasado, si es necesario que la empresa ofrezca disculpas, que admita un error, de nuevo, verificando claramente siempre con el abogado de la empresa, el abogado abogada, buscar el apoyo de terceros. Buscar el apoyo de terceros es importantísimo, que también como lo mencionábamos con la respuesta a Osvaldo, hay instituciones gubernamentales, hay asociaciones de consumidores que pueden apoyarnos dado el caso, ¿no? O que pueden mismo ayudarnos a investigar qué pasó. Y eso también ayuda a dar mucha transparencia al proceso. No estamos como empresa cerrándonos, sino, venga, estamos súper transparentes, queremos resolver esto y por eso estamos buscando entidades que nos ayuden. Y finalmente, algo también súper importante es el monitoreo de las acciones y la evaluación. Eso nos va a permitir tomar acciones post-crisis y solucionar para que precisamente pues, una crisis como esa no se vuelva a repetir. Crisis seguramente vendrán más. Claro, aquí me surge una duda y es, en los manejos de crisis en los que ustedes han estado, en algún momento ustedes han dicho, voy a renunciar porque esto no pude con esto, o definitivamente esto afecta mi reputación me afecta mi moral y definitivamente no estoy de acuerdo con esto. ¿Alguna vez les ha pasado o han pensado, voy a renunciar? Creo que te lo dije, o sea, tanto como renunciar no, pero creo que hubo un poco con la respuesta de sí, yo trabajo, no. Entonces, tanto como llegar al punto de renunciar por una crisis, no me ha pasado, no creo que lo haría, creo que eso hace parte de la vida normal de la empresa y de hecho es un reto profesional que pues dado el caso es muy, pues muy emocionante, muy retante como profesional poder participar en eso, ¿no? Poder ayudar a solucionarlo. Entonces, creo que no, a menos que sí se vieran ya comprometidos nuestros valores como personas. Lo que decía debe haber una relación entre los valores personales y los valores corporativos cuando uno entra a una empresa. Claro. En mi caso también pienso que la ética juega un rol primordial. Renunciaría en un tema de crisis solo si mi ética se ve comprometida. Pero yo diría al contrario, me gusta y yo creo que una de las habilidades del comunicador que me podría faltar ahí es el manejo de la adrenalina. Cuando ya tú tienes experiencia, tú necesitas que pasen cosas, o sea, así como me gusta la polémica, pero que pasen cosas para que tu trabajo adquiera un propósito distinto. Entonces, me parece que para gestionar las crisis hay que tener ese sentido de adrenalina y de buscarlo. Si de pronto un reto nuevo y cuando a mí de pronto me dicen, mira, tú te atreverías a trabajar en esta empresa que tiene problemas de pronto con temas sindicales o temas de tal, yo digo, ¿por qué no? Es un reto. Mientras no se vea comprometida mi ética, pero sí me represente retos, eso es lo que uno va a disfrutar. Perfecto. Se nos está acabando el tiempo, pero entonces vamos a empezar a responder las preguntas de nuestros asistentes. Osvaldo Puello pregunta, ¿cómo puedo asociar identidad, marca, reputación e imagen? ¿Puedo inferir que es lo mismo o existen campañas para cada una? Como quieras, yo. Creo que todos nos están viendo hacer caritas. Bueno, sí hay una diferencia y como comunicadores debemos tener claro que una identidad representa más el tema de valores, el tema de cómo se desempeña, luego más allá la reputación ya es algo de lo que piensan de nosotros. Entonces hay que tenerlo claro
No necesariamente hay que hacer campañas separadas para cada una, pero sí hay que tenerlo claro en la formación de objetivos de una campaña. Si vamos a hacer una campaña que se dirija, perdón, que se dirija a los objetivos diferentes, ¿no? Claro, Cris. Ahora sí, es que yo te estaba dando el paso porque obviamente quería que tú lo trataras primero, pero sí, pienso que todo es un conjunto de cosas que aunque no son lo mismo, van de la mano. Sí, la reputación depende en parte de la imagen, la identidad se adquiere cuando la marca está lista. Hay unas cosas que trabajar internamente, unas cosas que trabajar externamente, pero la reputación es la suma de todo, es lo más difícil y hay que tener una visión estratégica para poder verlo todo en conjunto, ver cómo se articula una cosa y otra para poder trabajarlo. Claro. Sí, de hecho hay una frase muy popular sobre la reputación y es que la reputación es lo que la gente dice de ti cuando tú no estás, ¿sí? Entonces digamos que cada una se maneja, es un cúmulo de cosas que se manejan, pero que todos llegan hacia la reputación, cómo te ve la gente. Vámonos con la pregunta de Miguel Garcés, profesor de la UTB. Dice, en un estudio realizado desde la UTB y la Universidad del Norte, se encontró que comunicar las prácticas de responsabilidad social influye positivamente en la reputación institucional y en atraer estudiantes o clientes. ¿Creen que esto puede aplicar también a las empresas comerciales? ¿Cómo gestionar la crisis interna de la empresa en este contexto sin dejar de aportar a nivel externo y social en medio de la crisis actual que vive el país por la pandemia? Ahí de entrada la respuesta es, claro que sí, ayuda muchísimo tener programas de responsabilidad social y además compartirlos, ¿no? Un caso específico que recuerdo en una empresa ya más industrial, empezó a haber como una fuga un poco en la planta y empezó a afectar a la población de los alrededores. Entonces, qué es importante y cómo se demuestra en realidad el interés de la empresa, el hecho de que existan esos programas de responsabilidad social y que la gente los conozca. Entonces, de esa manera y en ese caso específico, la gente de la comunidad circundante, pues dice, venga, listo, pasó esto, pero la empresa ha demostrado varias veces que se preocupa por nosotros, que quiere estar bien con nosotros, ¿no? Entonces, creo que eso aporta muchísimo y ayuda en generar esos puentes de comunicación con los distintos públicos. Por mi parte, les puedo decir que no se debe pensar en la responsabilidad social solo para atraer clientes. Yo pienso que sí se debe haber una necesidad de decir mi empresa va a aportar al desarrollo de una región o de un país o de una localidad o de un barrio. Las empresas sí deben pensar en tener todas un programa de responsabilidad social que influya positivamente en la reputación institucional, como dice el señor Miguel, aplica a las empresas comerciales, aplica para una tienda. Una tienda también podría tener un programa de responsabilidad social. No se imaginan de pronto que una actividad puede ser algo que contribuya al desarrollo de algo. Entonces, sí aporta muchísimo y porque te conecta con el propósito. Entonces, cuando también la gente de adentro siente que están trabajando por algo, por hacer una, no sé, una tela o una resma de hojas, están contribuyendo también con ese propósito a algo, a un plan que va a desarrollar alguna comunidad en particular. Claro, claro, buenísimo. Vamos a pasar a la pregunta de Alfredo Martínez. Dice, ¿cuál es la diferencia entre un gestor de crisis comparado con el rol de un community manager? Ahí podría yo decir que un gestor de crisis no es una sola persona, son varias personas. Puede ser hasta un grupo de la organización específica que se dedique a gestionar la crisis desde cada uno de los frentes. Y uno de los frentes es las redes sociales. Entonces el community manager ahí funge como una persona que apoya en la gestión de la crisis, o sea que sí puede ser un gran aporte.
De hecho, la gestión de crisis, ojalá no tuviera que presentarse, ¿no? El community manager tiene un trabajo constante, o sea, el community manager debe estar siempre pendiente de ver qué se dice en redes, de responder y de hecho en prevenir que se desate una crisis en redes, ¿no? Entonces, sí, es muy diferente, digamos, en tiempos y en prácticas. Claro. Bueno, no sé si alguien, de pronto vamos a dar unos minuticos más para que las personas puedan ir dejando sus preguntas. Ya son las 6 de la tarde, ya se nos acabó el tiempo, pero realmente, ¿cuáles han sido, por fuera, digamos, como del manual de crisis que uno pensaría, cuáles han sido sus más grandes aprendizajes, digamos, como en los manejos de crisis? ¿Qué es lo que queda después de ese problema o de ese caos? Yo diría que la gente es lo más importante. Cuando tú mantienes a la gente bien informada, estamos preparados para resolver cualquier crisis. Lo mismo que si tienes un problema en tu casa, ¿por qué no prepararnos todos para que ese problema no se dé? O cómo podemos conversar con ellos y resolver. Entonces es simplemente la gente es el centro de la empresa. No son ni los activos físicos, ni la tecnología, ni nada. Si la gente tiene fortaleza, tiene inteligencia, se adapta al cambio, todos podemos resolver una crisis mucho más fácil. Eso es lo que más he aprendido. Y la gente es lo más importante de una organización. Grábenselo. Tal cual. Si le preguntas a un gerente, te va a decir la continuidad del negocio. Tenemos que generar ingresos, pero eso solamente se logra con la gente, tanto interna como externa. O sea, desde el trabajador de la empresa hasta el distribuidor, el minorista, el que toma la decisión, el consumidor final. O sea, todos influyen, de hecho, en esa continuidad. Entonces, sí. La gente es lo primordial y aprendizaje de la crisis es que se está en constante aprendizaje, ¿no? Solo sé que nada sé. Entonces, es eso, aprendizaje de la crisis, es que a todos nos puede pasar quién sabe qué cosas, nunca sabemos. Lo mejor que podemos hacer es prepararnos, pero claramente vendrán crisis que incluso no esperábamos, vendrán públicos que ni siquiera sabíamos que existían, así tengamos un mapa de públicos. Entonces, sí, siempre estamos en constante aprendizaje y luego de una crisis es aprender de esa experiencia para mejorar nuestros procesos. Perfecto. Nos llegó una última pregunta y con esta hacemos el cierre del webinar y la hace María Claudia. Ella dice, es cierto que existen crisis en las organizaciones. Sin embargo, hay empresas que como estrategia la inventan o la diseñan. ¿Qué opinan ustedes de eso? Ahí viene el factor ético, lo que hablábamos. ¿Por qué inventarse algo? O sea, trabajemos con contenidos de verdad. No seamos esos comunicadores que dejan que Maquiavelo haga su trabajo, pues poner en tela de juicio y decir, bueno, jefe, bueno, listo, usted dice que no, que nos inventemos esto, ¿por qué? Y cuestionar hasta que se diluya. Y realmente las cuestiones diluyen ese tipo de cosas que podrían afectar éticamente. Yo pienso que no seamos esos comunicadores. Yo creo que sí hay empresas efectivamente que lo hacen y generan una crisis. Digamos que lo importante es que hablen de nosotros, ¿no? Un poco ese pensamiento. No hay mala publicidad, pero bueno, sí, eso pasa, eso pues estamos expuestos también a que se proponga, pero como dice Cris, importantísima la transparencia y entre el cielo y la tierra todo se sabe. Entonces, una empresa que no es transparente y que tiene, digamos, prácticas un poco ocultas, finalmente va a terminar cayendo ante sus públicos, porque siempre se va a conocer. Claro, claro. Llegó otra pregunta más. Se está poniendo el tema es súper bueno. Muchas gracias. Bueno, Freddy Dale. Ruiz nos pregunta, bueno, primero hace un comentario sobre Rosario, Stephanie, Cristian, muchas gracias por este espacio, muy valioso sobre todo en este tiempo de tantos retos desde el interior de las organizaciones. Y ahora sí pregunta, me gustaría saber cómo desde acciones comunicacionales
dar gestión a una situación de crisis, cuando el líder o los líderes de la organización no están comprometidos y en sincronía con el responsable del tema de comunicaciones. Eso es muy importante y se presenta muy frecuente. Sí, yo diría ahí que demostrarle, primero, pues tener una conversación poderosa, uno tiene que arriesgarse a tener conversaciones poderosas hasta con, no sé, con Bill Gates si lo tiene, si uno está trabajando ahí y uno tiene la posibilidad y la responsabilidad de trabajar la comunicación y sentarse y decirle, necesito que me dediques 10, 15, 20 minutos, me escuches, porque aquí no solamente te voy a mostrar unas piezas de diseño, no solamente te voy a mostrar un plan de trabajo, sino que te voy a demostrar por qué este plan de trabajo va a ayudar a resolver la crisis. Sinceramente, es necesario que te escuchen, pero encontrando la consecuencia de si no comunicas algo específico. Entonces, esa sincronía de del responsable del tema comunicacional con los líderes es la única que puede ayudar a gestionar una situación de crisis. Ahora, precisamente, no va a trabajar uno con el líder principal. Es decir, uno tiene también que trabajar con los líderes que están a los lados y buscar ese apoyo. A dos medios. Y exacto, en caso de que no te puedas llegar directo a la fuente, pues llegar por los bordes, haciendo que cada uno tenga el concepto de lo que tienen para que cuando ellos de pronto tengan sus juntas, conversen y expliquen lo que a lo que tú quieres llegar. La verdad es que es un tema bastante delicado, es un juego de ajedrez en el cual llegar y hablar con los líderes y convencerlos es importante. Yo creo que el trabajo del comunicador no es lo mismo si no tiene la confianza del líder, y ojalá todos los líderes supieran cómo volarían sus empresas si confiaran más en los comunicadores. Sí, de hecho ese es el reto de los comunicadores siempre, ¿no? Y creo que siempre lo hemos debatido, que la comunicación organizacional pues tiene el reto de ser tenida en cuenta dentro de una empresa y pues menos mal, gracias a Dios que cada vez más se está teniendo en cuenta. Pero como dice Cristian, sin miedo, llevar no solamente soluciones, sino también argumentos que medibles, ¿no? O sea, ¿qué podemos esperar si hacemos esto o si no hacemos esto? Eh, Normalmente la situación de crisis afecta todas las áreas de la empresa, incluso, o sea, ni siquiera clientes, sino incluso clientes potenciales. Entonces decir, mira, los comerciales están teniendo este reto, creemos que se puede hacer tal cosa. Servicio al cliente está teniendo este reto, creemos que se puede hacer tal cosa. Ir con soluciones y sobre todo demostrando que se pueden hacer las cosas y mucho cuidado con el ego. Porque muchas veces nosotros de comunicadores también decimos, pero es que, como decía Cristian ahorita, la gente es lo más importante, o sea, ¿cómo no me van a poner atención? Tenemos que comunicar, pero, pero tener en cuenta que cada área lo ve desde un punto de vista diferente. Entonces el industrial claramente te va a decir, pero es que lo primordial es, si hay una fuga, hombre, tapar la fuga, que no vamos a andar poniendo a pensar en, venga y hablemos con la gente de la comunidad, o sea, entonces, cada quien tiene un punto de vista y es aprender también un poco a jugar con esos egos y, y, y a trabajarlos y a manejarlos para poder llegar a un trabajo en equipo. Eso es un reto que tiene un comunicador y de hecho creo que es una de las habilidades que desarrollamos nosotros como comunicadores. Creo que es uno de nuestros fuertes. Maravilloso. Rosario, Cristian, de verdad ha sido todo un placer haberlos tenido en este webinar. De verdad que es súper interesante. Esperamos tenerlos nuevamente en un próximo webinar. Les digo pues a todos los asistentes muchas gracias. Esta grabación, o sea, este webinar quedará grabado y lo podrán ver en la página de la UTV, www.utv.edu.co/eventos. Muchas gracias. Este webinar se llama Alarma Organizacional, Estrategias de Comunicación Dentro y Fuera. Gracias, Rochi. Gracias, Cris. De verdad que ha sido todo un placer y esperamos que más personas puedan replicar esta información que de verdad es súper importante y creo que muchas personas no lo tienen, digamos, como incluido dentro de sus planes o incluido dentro del, digamos, como de sus manuales, ¿no?
No, Estefi, a ti muchas gracias y también muchas gracias pues a Cristian por esta conversación interesante y a la UTB no solamente por el espacio, sino también por nuestra formación y a todos los que participaron. Muchísimas gracias, qué espectáculo, qué delicia poder tenerlos no solamente con participación, sino con participación activa. Entonces, de verdad, muy, muy chévere. Muchísimas gracias. Claro que sí, un saludo a todos los amigos, a todos los de la tecnológica, tanto estudiantes como egresados, personas de otras universidades, todos los que se interesaron por el tema, porque de verdad que es muy interesante y cuando quieran, pues cuenten con nosotros para hablar sobre el tema. Bueno, muchas gracias a todos y que tengan feliz noche. Nos vemos el próximo viernes en un nuevo webinar. Así que, chao, chao. Gracias.